Bienvenidos a Historias de Esperanza, un espacio donde cada semana hemos escuchado una historia que nos ayuda a creer que puede haber esperanza en medio de las circunstancias más difíciles. Y hoy tengo el placer de presentarles a nuestros amigos Juan y Eva, que forman parte de Iglesia Libertad. Y pues bienvenidos, es un gusto saludarlos. Tienen el honor de ser la primer pareja y las primeras personas entrevistadas en Historias de Esperanza, y me gustaría que nos platicaran un poquito algo sobre su matrimonio, cuántos hijos tienen, cuánto tienen de casados. Entonces les doy la palabra. Bueno, nosotros tenemos 25 años de matrimonio. Tenemos dos pequeños, que es Juan y Julieta. Los Julieta de pequeños. 25. Bueno, para nosotros siempre, como padres, siempre no dejan de ser niños nuestros hijos. 25 y 22 años Wow. nuestros hijos. Bueno, pues muchas gracias por esa invitación. Es un honor ser la primera pareja de estar aquí, poder compartir lo que Dios nos ha hecho, pues hemos pasado, ¿no? Y la misericordia de Dios. Pues somos un matrimonio muy enamorado, Wow. que tenemos pues ya casi 26 años de casados. Y pues es una bendición tener dos hijos que van en el camino del Señor y que vemos lo que Dios ha hecho a través también de nuestra vivencia. Wow, qué padre, 25 años de casados. Híjole, las bodas de plata las estamos esperando, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que hoy afortunadamente, como ha dicho Evita, pues están enamorados, felices, pero tengo entendido que no siempre fue así. Y me gustaría preguntarles algunas cosas acerca de los inicios de su matrimonio, porque creo que su historia podría ayudar a otros a identificarse y para también que otros puedan saber que hay esperanza para todo aquel que pueda decidir buscar un cambio. Entonces me gustaría preguntarles cómo fueron los inicios de su matrimonio, en qué circunstancias se casaron. Entonces, ahí Juanito, dinos. Bueno, pues nosotros nos casamos como toda pareja enamorada, poniendo nuestras esperanzas, nuestros objetivos, pero empezamos a vivir una vida sin Cristo. Nosotros no conocíamos a Cristo, no estaba en nuestras vidas. Empezamos a tener una vida donde pues el alcohol, las drogas entraron en mi vida, y realmente fue un tiempo donde pasaron muchas cosas que me llevaron a un desenfreno, me llevaron a muchas cosas, pero pasamos vivencias muy difíciles como matrimonio. Wow. Evita, ¿tú qué nos platicas de esa etapa? ¿Cómo fue esa etapa para ti? Bueno, mira, nos conocimos muy jóvenes y yo creo que sí nos amábamos mucho, pero también teníamos una vida muy desenfrenada a pesar de que éramos jóvenes. Wow. Y la verdad, pues ahora sí que Dios intervino en el tiempo correcto, pero nosotros nos casamos porque la situación era que yo tenía un embarazo ya antes de casarnos. Y eso pues platicamos, ya teníamos planes de casarnos, pero se nos adelantó el asunto. Entonces eso nos propició a hacer planes y empezar a planear la boda y casarnos, ¿no? Pero a la vez la vida que llevábamos pues la vida loca, se puede decir, se siguió llevando durante los primeros meses de nuestro matrimonio. Mi esposo el vicio lo incrementó más, pero ahora ya no estaba yo incluida, ya eran sus amigos. Eso nos fue llevando a vivir un poco más separados, aunque estábamos juntos, pero ya cada quien por su rumbo, sí, ¿no? Sí. Entonces fueron decisiones equivocadas que nos fueron llevando cada día a vivir con una soledad. Wow. A pesar de que estábamos muy enamorados. Wow, wow. Juanito, en esa etapa que platicas de desenfreno y de vicios, ¿cómo fue que eso te afectó a ti como hombre en el matrimonio? ¿Cómo fue que vivir en los vicios pudo llevarte a ti a lo mejor descuidar a tu esposa, a tu familia? ¿Qué me puedes decir de eso? Fíjate que fue algo muy interesante en esa parte, porque
realmente cuando nosotros empezamos a vivir el matrimonio, yo empiezo a tener trabajo, me dedico a la construcción y realmente empieza a entrar mucho a economía en mi vida. Cuando empecé a agarrar dinero, empezaron los amigos, las drogas, las mujeres, el alcohol, y fueron cosas que me fueron llevando a no tener la perspectiva de mi esposa, de mis hijos, de lo que estaba a mi alrededor. Y sin querer queriendo, de verdad, me llevé entre las patas a mis hijos, los devasté porque era un padre ausente que llegaba, que soltaba una economía y que pensaba que el dinero realmente suplía la necesidad. Era un padre completamente ausente, un esposo ausente que no estaba para nada. Realmente me llevó a pasar tiempos difíciles y así fue un tiempo cuando no conocíamos a Dios de nuestro matrimonio. Wow. Evita, eso, ¿qué produjo en ti? ¿Qué tanto te lastimó el vivir esas circunstancias en tu matrimonio? Bueno, eso en mí provocó mucha soledad. Él nunca estaba, yo tenía que hacer todos los asuntos de mi casa, desde surtir mi despensa, desde pagar luz o hacer ciertas actividades juntos, siempre las hacía yo sola porque él nunca estaba. Wow. Nunca estaba, ni aun cuando sus hijos estaban enfermos. Mi hija, por ejemplo, mayor, la que tiene ahorita ya 25, ella era asmática, entonces ella tenía ataques, ¿no?, de asma que le provocaban internamiento, y había en ocasiones que también mi hijo padecía de hemorragias nasales. Él ya había sido incluso cauterizado de su nariz. Wow. Pero esas hemorragias seguían. A veces en las noches se me juntaba mi hija con un ataque de asma y mi hijo con sus sangrados y no sabía cuál atender. Wow. Porque él nunca estaba. Qué fuerte. Entonces eso fue formando en mí mucha rabia, mucho coraje contra él, de que siempre todo lo tenía que yo solucionar en mi casa, porque él no estaba ni para cambiar ni un tanque de gas, ni para nada de eso. Entonces eso provocó en mí coraje, rabia con él, y eso se fue desencadenando a más cosas. Wow. ¿En algún momento de esa etapa pensaron en separarse? ¿Pensaron en decir ya, hasta aquí? ¿Sí? ¿Llegó a pasar eso? Sí lo hubo, porque pues realmente no había como algo que nos unía, pero en realidad no, estábamos completamente separados. Yo recuerdo que ella empezó a meterse en muchos cursos de capacitación, de costura, de esto, del otro, y yo agarré otro camino. Fue algo que estábamos juntos, pero agarramos caminos diferentes. Fue algo que siento que fue lo que nos marcó en esa parte, que agarramos caminos diferentes y cuando menos acordamos cada quien iba por su lado. Wow. Yo creo que son circunstancias que a veces sin quererlo llegamos a encontrarnos ahí, ¿no? Yo creo que a veces la vida y el entorno en el que estamos nos lleva a tomar ciertas decisiones que lo único que hacen es pues autodestruirnos y destruir a nuestro alrededor. Pero yo quisiera preguntarles ahora, ¿dónde es donde ustedes empezaron a ver un cambio realmente en su vida? ¿En qué punto es donde ustedes dijeron ya? Necesitamos algo diferente, necesitamos un cambio, no podemos seguir así. ¿En qué punto o qué factores fueron los que propiciaron que ustedes comenzaran a ver cambios en su vida? Yo recuerdo que cuando estaba muy metido en las drogas, en el alcohol, pues eran momentos de pensar que eso era la vida y que así se disfrutaba la vida, pero llegó un punto donde mi vida vi como mi familia se me estaba yendo de las manos como un vaso de agua que te lo echas y no lo puedes sostener. Y realmente fue algo que marcó mi vida, porque entramos en una etapa donde Eva se dio cuenta que había otra persona en mi vida más clara. Wow. Y que de verdad empezó a darse cuenta de todo lo que yo estaba haciendo. Wow. Y cuando ella se dio cuenta, realmente yo entré en un tiempo de como de desesperación bien fuerte
Y recuerdo que ya iban personas a hablarnos a la casa de las cosas de Dios, pero yo las corría y siempre les daba la vuelta y no quiero saber nada, eso es para viejitos, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero que ni vengan aquí. Y cuando yo estuve en una desesperación porque vi cómo todo se estaba yendo al suelo, recuerdo claramente que yo había puesto mi mirada donde estamparme con el carro y realmente yo me iba a suicidar. Y yo recuerdo que la neta, yo le dije a Dios, si tú no cambias mi vida, ya no voy a regresar. Y recuerdo que recibí una llamada de una persona que me dijo: Juan, hay esperanza. Y recuerdo que esa llamada nunca se me va a olvidar. Esa llamada yo sé que fue Dios poniendo en mi corazón que había una vida diferente y que la verdad no iba a ser diferente mi vida. Yo recuerdo que yo ya me había propuesto dónde me iba a estampar con el carro y le dije: dígale a Eva que la amo mucho, pero yo ya no voy a regresar, porque yo había puesto mi mirada. Pero esa llamada cambió mi vida y sentí que era Dios hablando a mi vida. Wow. Evita, yo creo que en medio de esas circunstancias, ¿cómo es que tú lograste empezar a ver esperanza para tu matrimonio, para tu vida? Fíjate que fue tan difícil, pero no fue de mis fuerzas. Yo conocí 2 años antes de Jesucristo, antes que mi esposo. Por eso dice ahorita que más personas le hablaban. Fue primero reconocí la necesidad tan grande que tenía de alguien más fuerte que yo. Esa vida que llevamos tan llena de egoísmos, tan llena de sufrimientos y de dolor, me cansé y le dije, yo no conocía aún de Jesús, pero yo en mi corazón, yo anhelaba vivir diferente, yo quería vivir diferente, quería salir de esa situación, pero no podía, era algo que yo no podía controlar. Entonces un día pasando por una casa, afuera de esa casa estaba, pues ahora sé que es un texto bíblico, pero decía Apocalipsis 3:20, he aquí yo toco a tu puerta y llamo, y si abres, yo cenaré contigo. Entonces cuando leo eso, me quebranté tanto, porque yo le decía a Dios, yo levantaba mi mirada y le decía a Dios, ¿dónde estás? Porque yo nunca te he visto, no te conozco ahí crucificado en mi sala, pero yo no te veo. Entonces, cuando paso y leo eso, me quebranto, yo reté a Dios. Fue muy atrevido tal vez de mi parte, pero fue la necesidad tan grande en mi corazón que le dije, si tú existes, yo quiero conocerte. Y nadie me habló así directamente de la palabra, pero fue Dios convenciéndome. Entonces ahí, a partir de ese día, no había nadie en ese momento. Después volvió a pasar y vi una persona barriendo, me acerqué, y desde ese día hasta hoy, después de 20 años, no he dejado de asistir aquí. Pero porque han sido cosas que Dios ha construido en mi corazón. Él ha cambiado totalmente la situación. Conozco de Jesucristo en ese momento. Yo era tremenda, o sea, sí estaba sufriendo mucho, pero también eso hizo en mi corazón una rebeldía contra toda autoridad, y más porque era mi esposo. Entonces, yo quería dominar, yo quería controlar, quería cambiar, pero no podía, no estaba en mis fuerzas. Jesús entró, tocó mi corazón, quebrantó mi corazón, y vi la necesidad tan grande de cambiar yo primero. Cuando empiezo a cambiar yo, mis hijos son los primeros que lo palpan, porque era yo muy tremenda con ellos. O sea, toda la rabia que le tenía a él, a veces sin querer o inconscientemente, no sé, la desquitaba con mis hijos. Y yo los maltrataba mucho a ellos. Entonces, cuando ellos ven a Jesús que entra a mi vida, ellos ven el cambio inmediatamente. O sea, ellos empiezan a ver que esa Eva que gritaba, que decía muchas groserías, que maldecía, que les pegaba a ellos de cualquier cosa, ahora ya empezaba a cambiar. Y eso a mis hijos los convenció tanto, que marcó sus corazones de ellos.
y eso nos ha bendecido, ¿no? Eso ha sido esa fue mi esperanza. Cuando yo vi ese cambio en ese momento, o sea, yo me aferré. Dije, aquí está lo que yo necesitaba, mi corazón empezó a sanar, mi corazón se empezó a restablecer, a restaurar. Y ya después de 2 años viene esa parte que mi esposo menciona. Wow, y en medio de ese proceso, ¿qué tan importante fue la ayuda de alguien más? Quizá otra pareja, quizá un pastor, la iglesia misma. ¿Qué tan importante fue esa área en su restauración, en ese proceso? Tengo que decírtelo yo. Está bien, adelante. Te lo digo porque desde que llegué a la iglesia, una mujer que no me soltó. Wow. Una mujer que me llamaba, que me buscaba a mi casa, que yo apenas si me pasaba algo y iba y la buscaba. Y ese tipo de situaciones que me hizo no tener la esperanza en ella, sino tener la esperanza en Dios de que había puesto esa mujer para seguir adelante. Entonces ella me hablaba de la palabra, me motivaba a perdonar a mi esposo constantemente, o sea, me iba dando la dirección de cómo tenía que hacer las cosas de acuerdo a la palabra. Y eso a mí me ayudó bastante, o sea, la iglesia para mí fue vital, el poder escuchar. Llegaba a veces los domingos a la iglesia y llegaba, pero de verdad fue tan, a veces digo, ay, híjole, Dios mío, peleábamos en la casa con mi esposo, tremendo, y yo decía, ¿ya para qué voy? Si no veo un cambio, pero mis hijos sí venían un cambio en mí. Y entonces llegaba a la iglesia, salía bendecida, escuchaba la prédica, decía, sí, yo voy a salir, yo voy a vencer, mi matrimonio va a cambiar, pero llegaba a la casa y veía la triste realidad. Y todo lo que recibía ahí, el diablo me lo robaba en cuanto llegaba a mi casa, porque eran peleas gruesas, o sea, fuertes con mi esposo. Sí. Entonces, la iglesia fue vital porque estuvo conmigo. No te desanimes, esto va a llegar a su final, Dios está contigo, todo lo puedes porque Cristo es más fuerte, y ese tipo de cosas. La iglesia para mí fue vital, porque exactamente a los 2 años después veo los resultados. Wow. Juanito, a ti en ese caso, ¿qué te ayudó a poder vencer los vicios, las adicciones que habías enfrentado en las etapas en tu matrimonio? ¿Qué fue lo que te ayudó para encontrar libertad en eso? Bueno, yo creo que lo que me ayudó bastante fue conectarme con Dios. Wow. Cuando te platico esa etapa de mi vida, de verdad, es la primera o segunda vez que la platico. Realmente ahí yo reconocí que entregué mi vida a Cristo. Wow. Porque en ese momento yo le dije, si de veras existes, yo te quiero conocer. Wow. Yo quiero que entres a mi corazón y que entres a mi vida. Yo desde ese día lo doy como que fue el día que yo entregué mi vida a Cristo. Wow. Yo creo que la iglesia es fundamental, es vital, como dice mi esposa, para el cambio de un matrimonio. Wow. Que hay, y sabemos que hay esperanza. Wow. Yo creo que pasamos tiempos difíciles, pero la iglesia es vital, es clave en la restauración de un matrimonio. Wow, qué historia, qué fuerte es lo que ustedes han vivido, pero hoy yo quisiera preguntarles cómo están hoy, porque yo creo que ha sido como una vista al pasado y que ha conmovido a ustedes mismos y creo que a todos los que están viendo y escuchando, pero hoy en el 2020, ¿cómo está Juan y Eva? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo es su vida matrimonial y de familia el día de hoy? Bueno, el día de hoy pues somos un matrimonio que caminamos con la mirada bien puesta en Dios. Realmente mis hijos caminan buscando a Dios. Hemos pasado, a pesar de caminar con Dios, hemos pasado también tiempos difíciles, pero ha sido poner nuestra mirada a Él y tener esperanza siempre en que las cosas van a salir adelante. Hoy somos un matrimonio que confiamos en la restauración de Dios, que palpamos y vivimos
a un matrimonio que estaba tirado en la basura, Wow. que el diablo había pisoteado, pero Wow. que hoy es un matrimonio que hemos sido restaurados, hemos sido cambiados. Sí. Somos un matrimonio que hoy caminamos de la mano por la calle y que de verdad podemos decirle, Dios restaura, Wow. Dios Wow. cambia y Wow. Dios puede restaurar cualquier matrimonio. Qué increíble. ¿Tú qué nos platicas, Evita? Bueno, ahora tengo el mejor esposo del mundo. Wow. Me volví a enamorar. Wow. Es un hombre maravilloso. Si tú me preguntaras cómo se perdona el adulterio, Sí. es el amor de Dios que Wow. ha hecho esa restauración en nuestros corazones. Amo a mi esposo aún de tantas circunstancias difíciles que pasamos. Wow. Dios ha restaurado el amor, ha restaurado la pasión, ha restaurado el romanticismo, el compañerismo. Wow. Somos amigos. Me encanta mi esposo. Wow. Me consiente demasiado. Wow. Y regresaron esos detalles de enamoramiento que ya se habían perdido. Regresaron el estar al pendiente de mí, el ser tan atento conmigo, el tiempo que dedica a mí. Sí. Y eso me volvió a conquistar. Wow. Entonces somos una pareja, lo puedo decir después de 25 años y con Wow. tantas experiencias, enamorados. Wow. Amo a mi esposo. Qué increíble, qué increíble. Pues yo creo que aquí es donde nos damos cuenta el poder que Dios tiene, ¿no? La esperanza que Dios puede brindar a cualquiera que se acerque a Él. Y por último, me gustaría pedirles, ¿qué les dirían a alguien que está pasando por problemas iguales o similares a los que ustedes se enfrentaron? Juan, ¿tú qué le dirías a un hombre que está enfrentando ese tipo de problemas hoy en su matrimonio? Bueno, yo quiero decirte que hay esperanza, que realmente cuando reconozcas a Dios como tu único Señor, realmente tu vida va a cambiar, realmente tu vida va a ser transformada, tu matrimonio va a ser cambiado, pero el secreto de la bendición se encuentra a través de la obediencia. Es una frase que de verdad yo he agarrado y quiero decirte, hay esperanza cuando dejamos que Dios entre en medio de nuestro matrimonio y dejamos que Él tome la dirección de nuestras vidas. Yo quiero motivarte y decirte, hay esperanza en Cristo. Wow. Evita, ¿tú qué le dirías a una mujer que hoy necesita perdonar a su esposo? ¿Qué palabras tú le darías? Bueno, ¿qué le puedes decir a una mujer así? Pues mujer, tenemos que dejar el orgullo a un lado, tenemos que amarnos a nosotras mismas, pero todos nos equivocamos y el amor de Jesucristo es tan grande para nosotras las mujeres, o también para los hombres, ¿verdad? Claro. Pero es tan grande lo que hace Dios en mi ser, en mi corazón, que tenemos que reconocer que necesitamos a Jesús y Él va a restaurar primero a mí y después a mi pareja. Wow, wow. Tú que nos estás viendo hoy, yo creo que esta historia realmente nos muestra que hay una esperanza para tu vida. Yo no sé lo que estás pasando, yo no sé las circunstancias que hoy estás viviendo, pero sí sé que hay un Dios que puede escucharte y puede abrazarte a tal grado de traer restauración a tu vida y tu matrimonio. Amigo, amiga que estás viendo este programa hoy, yo quiero hablarte a ti hoy y decirte que hay esperanza para tu situación. Quizá tu matrimonio está en caos, quizá tu vida está en caos, pero si tú te acercas a Dios, Él puede llenarte de amor y de gracia para poder salir adelante en medio de lo que estás viviendo. Quiero animarte a buscarlo, quiero animarte a acercarte a Él y también a que busques un lugar donde te puedas rodear de gente que te va a ayudar a poder salir adelante de la circunstancia donde estás. No dejes de seguir las redes sociales de Iglesia Libertad y nos vemos en el próximo episodio de Historias de Esperanza. Dios te bendiga.